Hmm. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de degeneraciones corneales. Entonces, esto viene siendo el contenido que vamos a ver el día de hoy, una pequeña introducción, y vamos a ver cada una de las degeneraciones de pronto capa por capa para que nosotros nos ubiquemos a qué nivel están ocurriendo. Si bien el doctor nos mencionaba que en las degeneraciones sí se afecta más de una capa, y es cierto, normalmente se afecta un poquito más de una capa, pues como que para que tengamos un esquema de cómo se van afectando las capas en general. Entonces, vamos a ver degeneraciones epiteliales y subepiteliales, degeneraciones del estroma medio y profundo, y ya por último y muy corto, de generaciones del endotelio y de la mesencéma. De esa manera de introducción, pues vamos a definir qué es una degeneración como tal. Es el deterioro de un tejido que resulta en alteración de su estructura y de su función muchas veces. Clásicamente se han clasificado las degeneraciones como involucionales y aquí vamos a agrupar a todas aquellas que están relacionadas con la edad, pero también se dividen no involucionales según el depósito principal que tengan. Entonces se han clasificado en hialinas, amiloides, lipídicas y cálcicas. Las vamos a ir viendo a lo largo de la charla. También según su anatomía se han clasificado en anterior, posterior, central o periférico, pero pues la clasificación que yo les traigo hoy es más que todo en base a la capa afectada. Recordemos también cuáles son los cambios normales que ocurren a nivel de la córnea con el envejecimiento. Primero, recordemos que la córnea se aplana en su meridiano vertical. Esto nos va a condicionar que con la edad hay un astigmatismo en contra de la regla. Como nuestro meridiano vertical se aplana y el meridiano horizontal es más curvo, pues es un astigmatismo en contra de la regla como tal. Va a haber un adelgazamiento y una pérdida de la transparencia. Es normal que también aumente el índice refractivo, digamos que con la edad hay alteraciones y se forman depósitos que como tal condicionan a que aumente ese índice refractivo de la córnea, y hay un engrosamiento de la descemet. Tengan presente que la descemet se va depositando progresivamente a lo largo de la vida. Cuando nacemos, esa descemet tiene un grosor aproximado de 3 micras y es a lo largo de la vida que va adquiriendo el grosor en la vida adulta, que es de 10 a 12 micras normalmente. Y esto tenganlo presente, sobre todo cuando hablemos de, como tal, de los cuerpos de Hasselhende, que es una de las degeneraciones que vamos a ver. Hay distintas teorías del aplanamiento vertical. Usualmente se dice que como también tenemos un proceso de laxitud a nivel palpebral superior, digamos que se pierde esa fuerza de soporte a nivel superior y que eso condiciona el aplanamiento. Pero realmente hay distintas teorías. O sea, del todo que hay una razón específica de por qué se aplana, pues no hay. No olvidemos, como el día de ayer, cuáles son las diferencias entre una degeneración y una distrofia. Las degeneraciones usualmente involucran la periferia, comienzan a nivel periférico y pueden progresar a nivel central. Las degeneraciones siempre se presentan en un estadio de la vida mucho más tardío comparado con las distrofias y van a ser bilaterales, pero muchas pueden ser marcadamente asimétricas. No hay una herencia asociada, sin embargo, vamos a ver que unas están ahí como en un in-between y pueden asociarse muchas veces, sobre todo a enfermedades sistémicas como el hiperparatiroidismo, la sarcoidosis, esta específicamente lo que viene siendo la queratopatía en baja. La progresión usualmente es muy lenta, sobre todo aquellas relacionadas con la edad, pero si hay una enfermedad asociada, muchas veces esa progresión puede acelerar con el tiempo. Y no se les olvide que también muchas van a tener una neovascularización asociada. Por su parte, las distrofias, como nos mencionaba ayer, son centrales, se presentan mucho más de forma bilateral y simétrica, y el estadio de presentación, digamos que es mucho más temprano y no se asocia a una enfermedad sistémica como tal. Entonces vamos a empezar hablando de las degeneraciones epiteliales y subepiteliales. Entonces primero tenemos el anillo blanco de Coast. Este principalmente ocurre secundario a un cuerpo extraño en la córnea y secundario específicamente a cuerpos extraños a nivel que son pues de origen metálico. Digamos que es todo este cuerpo metálico, una vez se deposita o puede incluso extraerse, va a condicionar a que queden como unos remanentes de hierro, sobre todo a nivel subepitelial y cercano a la Bowman. Entonces estos restos fibróticos se van a formar alrededor de ese hierro que queda a nivel subepitelial y se ubican principalmente, como les decía, en Bowman o en el estroma anterior inclusive. Y lo característico es que el epitelio suprayacente va a estar completamente sano. Esto no va a tener, como ven acá, son lesiones como redondeadas, como blancuzcas y que generalmente pues no requieren tratamiento, es algo secundario ese cuerpo extraño. Ya a menos que el paciente haya tenido ese cuerpo extraño a nivel del eje visual, pues no va a generar sintomatología y no requerirá tratamiento. No se describe que ni siquiera el uso de antibióticos o el uso de esteroides pues puede mejorar esto. Y recuerden que obviamente si nosotros tratamos de hacer como un raspado de la lesión, pues esto ya tiene un compromiso de la OMA, entonces lo que podemos generar si la raspamos pues es un leucoma.
Entonces, eso principalmente. Vamos a hablar también de la degeneración esferoidal, que tiene bastantes nombres en la literatura. Lo pueden encontrar como una queratopatía actínica, la queratopatía climática, en gotas, o antes se consideraba que era una distrofia, se le denominaba la distrofia anular de Vieti, pero hoy ya sabemos que es una degeneración como tal. Si ven acá, es una entidad que tiene, cursa como unas lesiones, como dice su nombre, esferoidales, son como amarillentas, agrupadas y que normalmente tenemos dos tipos, una forma que se le conoce como la tipo 1 y otra forma que la vamos a conocer como la tipo 2. En general, a pesar de su apariencia, a pesar de que ustedes vean estos depósitos que son como amarillentos, parduzcos o incluso acá que se ve como goticas de aceite, esto no tiene ningún depósito lipídico. Todos son completamente proteicos y se ubican a nivel de la Bowman o en el estroma anterior principalmente. Entonces va a haber un tipo 1 que se asocia principalmente a la exposición a rayos ultravioleta. Digamos que esa exposición a rayos ultravioleta induce unos cambios a nivel epitelial y subepitelial que van a generar esos depósitos como tal, y como tal se caracterizan por ser bilaterales, afectan mucho más la córnea nasal que la temporal, y en ocasiones raras, como les decía, van progresando y se han descrito algunos casos en donde pues, esos depósitos se extienden, digamos que centralmente, y pueden generar una queratopatía en banda no calcificada específicamente. Tenemos un tipo 2 que es como tal una lesión que ocurre secundario a un insulto corneal, ya sea una neovascularización o a un trauma o una úlcera, etcétera, pues que realmente se forma alrededor de estos cuerpos. Por ejemplo, aquí podemos ver la lesión antigua y que alrededor de esta se extendió como tal una degeneración esferoidal y que incluso ya invade el eje visual, y pues miren su característica, son depósitos marrones a nivel principalmente de la Bowman o del estroma anterior. Se dice que en este caso secundario no solamente pues no se va a formar siempre secundario a solamente el trauma, o sea, no todo paciente con una cicatriz pues va a desarrollar esta degeneración, sino que condiciones combinadas también, ese paciente que tiene esa cicatriz pero que además se expone crónicamente a luz ultravioleta, pues tiene obviamente mucho más riesgo de desarrollarla. También exposiciones a lo que viene siendo las temperaturas extremas y cambios asociados al envejecimiento van a condicionar que se forme. Aquí como tal, como les decía, incluso la literatura describe un tipo 3. El tipo 3 se puede presentar tanto en el tipo 1 o el tipo 2. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el tipo 3 tiene un compromiso conjuntival como nosotros vemos acá. Aquí también muy característico, se asocia a lesiones o exposiciones por la luz ultravioleta en la conjuntiva, y lo característico es que también hay siempre una delimitación, pues aquí no se ve también en esta imagen, pero hay una delimitación entre el limbo y los depósitos conjuntivales. Estos también pueden progresar e invadir la córnea, pero digamos que está presente en ambos tipos. Se nos puede dar esa afección conjuntival y como siempre hay una exposición a la luz ultravioleta asociada, se puede presentar concomitantemente con pterigion o con pingüéculas también. Realmente esta entidad no suele causar muchos síntomas, además de pronto el defecto estético que puede notar el paciente, pero en general no compromete mucho la visión. Y lo que sí puede haber, por el contrario, es que ese paciente a nivel histopatológico se ha descrito que hay disminuciones de esos nervios en las capas basales, como tal de la córnea, y ese paciente cursa con hipoestesia, así que de repente nosotros incluso podríamos encontrar algunos síntomas de ojo seco, pues por la hipoestesia corneal, pero como tal la entidad no genera síntomas. La etiología, como les venía diciendo, tipo 1 y tipo 3, la exposición actínica se da mucho más en hombres, obviamente porque ellos tienen a tener una condición laboral que los hace estar mucho más expuestos a estas radiaciones ultravioletas. Son bilaterales, pueden ser bastante asimétricas y, como les decía, la exposición laboral siempre tenerla en. Entonces, ¿qué vamos a ver en la histopatología? Vamos a ver esos depósitos que son altamente basofílicos, que los vemos aquí a nivel de pues lo que viene siendo la boma, o pueden también estar localizados en el estroma anterior, y pues básicamente pueden ir progresando con el tiempo. El epitelio se caracteriza porque puede estar adelgazado en algunas ocasiones, pero también está intacto, o sea, esto no nos va a teñir. ¿Y qué se ha encontrado en esos depósitos? Pues que principalmente son depósitos con restos de triptina, de cisteína, de tirosina y un colágeno normal. Hay cambios de degeneración elastótica como la que nosotros vemos en las degeneraciones como lo son la pingüécula y el pterigium, y es que básicamente pues esa luz ultravioleta genera una desorganización del colágeno principalmente. ¿De dónde vienen estos depósitos? Se cree que puede ser por los fibroblastos del estroma superior o del estroma más anterior que nosotros podamos tener, pero en algunos casos también se describe, sobre todo en la forma conjuntival, que pueden tener un origen que sea vascular, es decir, que fugan de pronto estos depósitos del plasma, y eso explicaría porque siempre en el tipo 3 vamos a encontrar un espacio muy demarcado entre el limbo y como tal los depósitos, porque digamos que estos vasos limbares son capaces de reabsorber esos depósitos como tal. Entonces, esa es como una de las teorías, 100% dilucidado, pues no está.
y se han encontrado unas pocas moléculas inflamatorias como las metaloproteinasas 2 y 9, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral, todas estas pues asociados a envejecimiento, realmente no es una respuesta inflamatoria como tal. Y hay también formación de productos de glicación avanzada. ¿Cuál es el tratamiento? Como les decía, esto suele ser bastante asintomático para el paciente, pero si llega a ser sintomático, si de pronto le está generando un poco de sensación de cuerpo extraño, pues podemos apoyarnos de la lubricación. La vitamina C está escrito que se podría aplicar para disminuir, digamos, el leucoma residual que pueda dejar esta entidad. Y lo más importante es disminuir la exposición ante el agente lesivo, que viene siendo la luz ultravioleta, configurarle al paciente pues obviamente sus gafas de protección ultravioleta. En dado caso esto ya sea muy extenso y esté afectando la visión, hay otras técnicas descritas, que hagamos una queratectomía superficial, una queratectomía fotorefractiva con láser excimer, que de pronto no es la opción ideal, muchas veces la desaconsejan, pero es una de las opciones. Lo que pasa es que el excimer debe tener mucho cuidado porque nos puede dejar superficies irregulares, y hay queratoplastas lamelares o penetrantes también descritas. Importante, digamos, esta imagen que vemos acá, esto es una queratopatía por una degeneración esferoidal recurrente. Si el paciente se sigue exponiendo, pues obviamente la lesión va a seguir apareciendo. Entonces es importante que nosotros eliminemos las NOx ambientales que tiene ese paciente. Vamos a hablar de algunos depósitos de hierro. Recordemos que ese hierro que nosotros tenemos puede estar tanto presente en el epitelio corneal, puede estar presente en la película lagrimal, muchas veces está unido a la lactoferrina, como tal en la película lagrimal, y estos depósitos de hierro se pueden precipitar o depositar sobre todo en la capa más basal del epitelio en forma de transferrina. ¿Y qué pasa y por qué se depositan? Digamos que se empieza a acumular la lágrima a ese nivel, lo que condiciona que se formen estos depósitos como tal a nivel pues, subepitelial o cercanos a la Bowman. En general, pues estos depósitos son más que todo semiológicos, nos pueden alertar en algunos casos sobre lo que es una patología de base, pero pues son relativamente inofensivos. Uno de ellos lo vamos a tener que dar pues, un tratamiento porque son bastante asintomáticos. El primero de estos depósitos es el más llamativo, el anillo de Fleischer como tal. Este anillo se forma porque se forman depósitos básicamente a nivel de la Bowman de ese hierro y depósitos subepiteliales, y se caracteriza por ser ese anillo que ustedes ven que tiene un color como marrón, amarillo, alrededor de la base del cono. De ese paciente que tenga un queratocono, pues propiamente dicho, muchas veces lo vamos a poder visualizar con el filtro de luz azul cobalto. Miren que acá si no aplicamos fluoresceína, pero aplicamos el filtro azul, se ve como que esta banda negra que rodea la base del cono. Importante que nosotros distingamos qué es un anillo de Fleischer y qué es un anillo de Kaiser-Fleischer, porque no son lo mismo. El anillo de Kaiser-Fleischer sabemos que se presenta en la enfermedad de Wilson y no son depósitos debajo del epitelio, ni son depósitos de la Bowman, sino que son depósitos de la décima, porque estos pacientes tienen un metabolismo del hierro alterado y pues se generan depósitos de este nivel. Si bien clínicamente pueden ser bastante similares, pues yo tengo que ubicarme en el contexto de mi paciente. Si tiene un queratocono, pues yo además voy a ver de pronto un signo de Munson, unas estrías de Vogt. En cambio, con mi paciente con enfermedad de Wilson, pues yo ya voy a tener una entidad que es completamente sistémica. Entonces, no es lo mismo anillo de Fleischer solito con Kaiser-Fleischer, son completamente distintos. Tenemos la línea de producción total, y esta muchas veces la escribimos en nuestro examen físico. Es ese acúmulo como tal que ocurre principalmente entre los dos tercios superiores con el tercio inferior a nivel de la córnea. Y eso básicamente lo que representa es la acumulación de la lágrima cuando nosotros cerramos nuestros párpados. Entonces, pues se acumula en este nivel. Suelen ser líneas bastante delgadas, miden entre 1 a 2 milímetros y se ha descrito que puede ser normal incluso en pacientes desde los 2 años. Y hasta los 70 años los vamos a encontrar. Por alguna razón que todavía no conocemos, después de los 70 años, esta línea tiende a desaparecer. Y es lo que está, digamos, que escrito en la literatura. Nunca es sintomática, no requiere tratamiento. Y siempre también podemos tener líneas de hierro asociadas a cualquier tipo de cirugía fotorrefractiva, queratorrefractiva, perdón, que nosotros tengamos. Por ejemplo, son depósitos de hierro en forma estrellada que ocurren después de una queratotomía radial, pero también podemos encontrarlos asociados a un LASIK. Digamos que en la zona de ablación del LASIK también se pueden formar esos depósitos de hierro principalmente. Y bueno, esas dos cirugías principalmente. Pero pues en todas se podrían, en teoría, generar los depósitos de hierro. También está descrito en queratoplastias penetrantes, obviamente en nuestro sitio alrededor de la queratoplastia, o sea, el sitio, pues el borde del trasplante, pues también puede acumular hierro por la irregularidad que se forma. Tenemos como tal la línea de Ferri. Esta línea es muy característica que se forma en pacientes con ampollas filtrantes de una trabeculectomía.
también la podemos encontrar para nosotros describirla en nuestro examen físico, y básicamente lo que nos indica es que hay o hubo una ampolla filtrante. Y siempre que nosotros tengamos una línea o una de estas depósitos de hierro, siempre pensemos en cronicidad, que ya cualquier lesión persistente o cualquier cosa que ocurrió ya lleva bastante tiempo de duración. Eso es lo que nos indica principalmente. Y pues la línea de Stoker, que esta ya no la habíamos mencionado, pero pues la traigo a colación, que ocurre pues obviamente en esa área de irregularidad que genera el terigen sobre el epitelio. Pero bueno, bueno, tenemos la cartopatía en banda. Esta, si bien la mayoría les he mencionado que son entidades que están condicionadas con el envejecimiento, que no requerirán un tratamiento muy específico, esta sí, o sea, esta, el mensaje principal que nosotros nos tenemos que llevar de acá es que es una entidad que muchas veces tiene algo sistémico subyacente. Entonces, siempre que pensemos en queratopatía en banda, se los traigo como algo fácil de memorizar. Pensemos en calcio, pero no todas son cálcicas, pero sí como que pensemos siempre que hay algo más allá en ese paciente. Y van a ver que se forman como estas placas blanquecinas que usualmente se forman a nivel de hora 3 y de hora 9 y que eventualmente se van como haciendo un cierto fenómeno de coalencia y se van juntando. Como estas placas en su mayoría se forman, son como depósitos de calcio que se empiezan a generar a nivel de la Bowman y que degeneran e interrumpen como tal la Bowman, vamos a encontrar que con el tiempo, digamos que se vuelven muy duras, pero se pueden empezar a fracturar. Y no sé si alcanzan a ver acá, igual creo que yo les mandé las diapositivas con estas líneas horizontales a lo largo de la placa que representan como tal su ruptura. Como les venía diciendo, depósitos entre hora 3 y hora 9 que empiezan a coalescer y se fracturan como tal con el tiempo. ¿Qué condiciones podemos tener nosotros asociadas a estas queratopatías en banda? Principalmente estados hipercalcémicos. Entonces, si el paciente tiene un hiperparatiroidismo, puede empezar a presentar estas lesiones. Pacientes con toxicidad por vitamina por dosis, no se nos pueden olvidar. Ese paciente con falla renal crónica también puede llegar a ser una queratopatía en banda. Y no olvidemos pacientes artritis idiopática juvenil. Cuando el paciente tiene gota o tiene una hiperuricemia asociada, pues estos depósitos no van a ser tan blanquecinos, sino que se describe que van a ser como marrones, pues obviamente por el tipo de depósito que tienen. Se ha descrito a condiciones oculares, sobre todo condiciones como la uveitis y los aceites de silicona intraoculares, sobre todo ese silicón que nos migra a cámara anterior, puede generarnos una queratopatía en banda, pues de muy difícil manejo también. Este específicamente es un ejemplo de un paciente con depósitos que tiene un silicón que migró a cámara anterior y pues que hizo una queratopatía en banda. Y bueno, uno se puede preguntar por qué, o sea, por qué el silicón si no migra a cámara anterior. Realmente lo que dice la literatura es que el calcio a nivel de la película lagrimal, digamos que está en un punto crítico, donde si tú lo mueves un poquito, aumentas un poquito su concentración o aumenta mucho el pH, pues ese calcio se va a precipitar. Entonces cualquiera como desbalance de esta homeostasis lagrimal va a generar que se precipite y es una de las cosas que hace el aceite de silicón, altera como tal las interacciones entre el calcio que hacen que se precipiten específicamente. Entonces siempre tenerlo en cuenta también. Sí, no. También, sí. Bueno, lo que decía la literatura también súper asociado comúnmente las uveitis crónicas, artritis reumatoide juveniles e hipercalcemia. Y bueno, las tisis, sí. Sí, tengo un paciente que, o sea, yo nunca. Okay. Obviamente usted tiene un paciente que se lo gusta, o sea, en la física, no de divulgación, por eso es verdad que se conoce. Bueno, como les decía, inician de forma periférica, van progresando de forma central y si aquí me tienen un poquito de fe, está escrito que tiene a veces aspecto de queso suizo, es principalmente porque esos depósitos están a nivel de la boca, pero esos nervios corneales la alcanzan a penetrar, entonces dan como ese aspecto de queso suizo. Ahorita les muestro una que se ve un poquito mejor y se van engrosando con el tiempo. Pueden ser inicialmente sintomáticas, pero a medida que crecen, pues obviamente generan ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, lacrimeo, fotofobia. Después también es importante que lo tengamos en cuenta. A nivel histológico, pues está escrito que son esos gránulos vasofílicos a nivel del epitelio basal muy cercano a la Bowman que la interrumpen como tal y se puede incluso generar la apariencia de una Bowman duplicada cuando se generan ese tipo de depósitos. Y también se han descrito depósitos conjuntivales. Esto tiene una progresión bastante variable y todo depende de la patología de base que nosotros tengamos asociada. Puede progresar muy lentamente a lo largo de los años, puede que ni siquiera requiramos tratamiento. Ahorita les voy a mostrar que hay una halo limbar, que es como el estadio inicial de una queratopatía en banda, y puede de pronto quedarse ahí, pero si no tenemos controlada la patología de base, pues puede ser bastante devastador para el paciente.
Entonces, siempre que nosotros tengamos ese tipo de paciente, como les digo, pensar en algo sistémico. Si yo tengo este paciente que debe ordenar calcio, fósforo, ácido úrico, obviamente presentando una hiperuricemia, una hiperfosfatemia, o en dado caso un hiperparatiroidismo junto con una hormona paratiroidea, creatinina para que por lo menos descartemos una insuficiencia renal crónica. Un análisis, pues este lo pedimos porque pueden haber ciertos hallazgos de acidosis tubular renal. El paciente con sarcoidosis, pues idealmente pedirle ECA, lisosima sérica, en una radiografía o incluso más específico, una tomografía de tórax. Y aquí les dejo pues toda la lista asociada que podemos tener asociados a una queratopatía en banda como tal. Y miren acá si se ve mucho más, como les mencionaba, como ese aspecto de queso suizo que representa pues como tal los nervios corneales. Entonces, como les decía, importantísimo que tratemos la causa subyacente. O sea, si no tratamos la causa subyacente, yo puedo hacer todas las intervenciones que yo quiera, pero muy posiblemente ese paciente va a recurrir. Entonces, que después de que yo trato la causa subyacente, obviamente, pues un manejo interdisciplinario, pues me ocupo de la parte de la afección ocular. Entonces, cuando yo tenga eso controlado, la idea es que yo haga una quelación con neta, que es el ácido tetradinoamil sérico, es un nombre súper largo, pero básicamente su mecanismo de acción es que es un agente quelante, entonces él se encarga de capturar ese calcio acumulado y lo que va a hacer es disolverlo, ponerlo en una forma soluble para que pueda ser eliminado. Se dice, antes existían colirios, pero pues esto es como que desaparecieron a lo largo del tiempo, entonces lo conseguimos hoy en día, una fórmula magistral entre el 1 al 4%. Y lo que está escrito es que cuando yo voy a hacer esto, o sea, cuando yo voy a quitar esta queratopatía en banda, primero, como recuerden, esto es una degeneración del agua, mi epitelio suprayacente muchas veces está sano. Entonces, solamente cuando yo entro a la intervención, tengo que aplicar anestésico y debridar pues, ese epitelio que tengo encima como tal de la queratopatía. Y ahí es que voy a aplicar el LETA. Como les decía, concentraciones entre el 1 al 4%, Manning nos habla de una concentración del 1.7%, y yo puedo aplicar ese LETA de distintas formas. O sea, recomienda la literatura que yo puedo usar como un anillito similar a los que uno usamos de pronto cuando hacemos crosslinking para que el lenta tenga como un efecto local, o también puedo aplicarlo con esponjas, o también hay cirujanos que lo aplican en toda la superficie ocular, que de pronto no es lo ideal. ¿Por qué? Pues porque obviamente el ETA va a ser supremamente tóxico para la superficie. Entonces, entre nosotros más localizado lo podamos hacer, muchísimo mejor. Y esta es como se ve un paciente previo a la posterior, obviamente nos va a quedar de pronto una superficie irregular, entonces también se describe que si hay una superficie muy irregular, que nos apoyamos de una presa para tratar de regularizar la superficie como tal. Donde esto falla. Y en última instancia se ha descrito la queratectomía fotorrefractiva con láser excimer, que dicen que es una opción, pero sin embargo que la tenemos que tener con bastante cuidado, o sea, cogerla con pinza, porque se dice que cuando yo aplico el láser, digamos que la ablación del calcio puede ser mucho más rápida que la del resto del estroma. Entonces, ¿qué tengo como resultado? Pues una superficie supremamente irregular y le puedo generar un astigmatismo irregular a ese paciente. Entonces, está como opción, pero no es como la más descrita. Y también se ha hecho, pues yo como ya tengo afección como tal de la UMO, pues obviamente voy a tener un linfoma residual. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues se ha descrito también en última instancia, si está sobre el eje visual, un DAC para tratar de llevarme pues epitelio, pues quitar el estroma y reemplazar con el epitelio, Bowman y pues el estroma anterior. Esto es solamente un ejemplo y como para que lo tengamos de mensaje, esta paciente se le había hecho un DALC y encima del DALC volvió a hacer la queratopatía en banda. Entonces, pues obviamente aquí es, si yo no trato esto, aquí se le intentó hacer como obviamente para ese debridamiento con el ETA, pero esa paciente no se le controló nunca la patología de base y miren cómo reincidió años después. Esta paciente con un caso fallido, esta parte de que tenía una queratopatía en banda, ella rechazó el DALC, entonces ella estaba como que muy mal por todos los lados, pero pues es eso, si no controlamos la patología de base, el paciente no va a resolver. Bueno, siguiendo. Siguiendo con la charla, tenemos el halo limbar de Vogt. Como tal, este halo va a ser una franja como amarillenta, blanquecina, que aparece muy comúnmente en el limbo interpalpebral. Es muy común que nosotros encontremos el tipo 2 en adultos, pero el tipo 1 también está descrito. Y como les venía mencionando, este halo limbar de Vogt tipo 1, que ven acá, que si bien que tiene como una apariencia calcificada, demasiado demarcada, blancuzca, este está asociado principalmente a una queratopatía en banda en estadios tempranos. Como les dije, se forma a nivel, obviamente, entre hora 3 y hora 9 y eso empieza a crecer. Entonces, digamos que puede ser nuestro hallazgo más temprano de la queratopatía y se caracteriza principalmente por depósitos subepiteliales a nivel de la UMA de ese calcio propiamente dicho, lo mismo que una queratopatía en banda. Eh, y aquí como tal vamos a ver que hay un espacio muy bien demarcado entre lo que es el limbo y lo que es pues, como tal la placa calcificada.
También está escrita la tipo 2, está muy similar, se asocia a cambios realmente pues, de la luz solar que desorganizan ese colágeno y genera cambios elastóticos a nivel del epitelio y subepitelio. También cambios muy similares a lo que nosotros vamos a encontrar en brillo, en una pingüécula, en esferoidales. Y vamos a ver este halo que no está tan bien demarcado del limbo y que este es el más común que nosotros nos vamos a encontrar en la clínica. Está escrito que hasta el 60% de los pacientes mayores de 70 años pues pueden presentarlo, o sea, realmente pues tenemos que estar presentes y se me hace muy chévere porque es algo que nosotros podemos describir en nuestro examen físico. Son asintomáticos, a menos de que sea una hallazgo de una queratopatía en banda, pero el halo limbar tipo 2 de BOT está completamente, pues, no hay que hacer nada, solamente un hallazgo asociado a la edad. Bueno, y ya pasando una de las últimas es la degeneración nodular de Salzmann, entonces pasamos con que esto es una degeneración como tal progresiva, lenta y no es inflamatoria, que se caracteriza como ven acá, son como estos nódulos subepiteliales como azul blanquecino, que tienen una apariencia incluso como brillante, entonces nosotros los podemos encontrar como tal a nivel también subepitelial. Muy importante que ven que estos nódulos son múltiples usualmente, no tienden a aparecer tantos nódulos aislados, y no son tan periféricos, y son periféricos más bien, para que no lo confundamos con lo que les voy a mencionar más adelante, que es el queloide corneal. Pero entonces vamos a encontrar estas opacidades, como les venía diciendo, color gris blanquecino, azul blanquecino. Tiende a ocurrir mucho más en mujeres y tiende a ser bilateral, pero puede también ser asimétrico. La etiología es que hay una presentación idiopática, pero muchas veces se ha asociado a enfermedad ictenular. Recordemos pues cuando les mencionaba estas enfermedades alérgicas en pediatría, hay un caso de keratoconjuntivitis vernal donde ya pues empieza a infiltrar el estroma y se generan icténulas. Bueno, se ha visto que ha podido estar asociado y que puede ser como la lesión predisponente para que se forme una degeneración nodular de sal. Sin embargo, pues aquí vemos que típicamente no tienen vasos que los estén vascularizando. Esa también es una diferencia para que nosotros no confundamos una icténula con una degeneración nodular de sal, ¿no? También se ha visto que puede ocurrir en pacientes con ojo seco, con unas exposiciones corneales crónicas, queratitis, tracoma, escarlatina y la distrofia de la membrana basal epitelial, que también les voy a mencionar a continuación. Entonces, como les decía, esto es básicamente colágeno que se empieza a acumular como tal debajo de la Bowman y esta puede empezar también a interrumpir, o sea, también nos puede generar un leucoma cuando nosotros la retiremos. Y se cree que la etiología de estos depósitos de colágeno son principalmente de los queratocitos del estroma y fibroblastos del estroma anterior. Entonces, que estos migran y en la Bowman y ahí es donde quedan y donde nacen como tal. Realmente son asintomáticos en la mayoría de los casos, pero un porcentaje de ellos sí puede presentar lo mismo que hemos visto antes: lagrimeo, de irritación, astigmatismo claramente y obviamente pues mucha afección visual si están muy cerca del eje, que no es lo más común. Realmente ellos tienden a ser mucho más periféricos. En este momento en que me esté generando síntomas, ¿qué debería yo hacer? Pues primero tratar con lubricación y yo puedo como tal retirar el nódulo. Lo que nosotros hacemos es que está escrito con una pinza, perdón, una cuchilla de tú, tratar de primero, obviamente, debilitar el epitelio suprayacente, y lo que yo hago y lo que describe la literatura es que yo puedo encontrar el plano del nódulo. Para retirarlo, o sea, como que pelarlo y con una pinza de joyero, pues después la retiro en bloque. Y pues incluso después yo podría considerar hacer una regularización de ese epitelio suprayacente pues, con una presa. Obviamente también con el riesgo de que nos dé un leucoma. Obviamente estos son periféricos, entonces no vamos a tener problema con alguna molestia visual. Y en casos donde, digamos, invadan el eje visual, también está descrito la fotoqueratectomía con láser excimer y puede incluso aplicarse mitamicina C después de que nosotros hagamos el retiro, pues el retiro como tal del nódulo para tratar de disminuir las reincidencias de este mismo. En casos muy avanzados y que realmente pues, sean de muy difícil manejo, también está descrito la queratoplastia penetrante o también podemos hacer un DALC, ¿por qué no? O sea, porque este compromiso pues, es bastante superficial. La verdad es que sale muy sencillo, sale mismo por los criterios. Pero pues el gran problema es la residuo. Entonces, para eso es que uno hace el PTK y le puede poner mitomicina. Entonces, el PTK no te va a servir para el nódulo, te va a servir para la base. O sea, tú quitas el sticker y lo que quieres es darle PTK como para tratar de eliminar esas células que pudieron haber quedado microscópicas y que te llevan a que se vuelva a formar un nódulo. Bueno, y aquí espero que, yo sé que esto apareció ayer, tenemos la degeneración de la membrana basal epitelial. Entonces, esto es lo mismo que la distrofia mapa.huella. Sin embargo, yo sé que en el ICD-10 está clasificado como una distrofia, pero tiene un apartado muy específico que te dice:
distrofia, pero generalmente es una degeneración. Ahí la tabla que incluso nos mostró el doctor ayer, pues lo dice, o sea, que dice que realmente la mayoría, y vamos a ver que incluso es el 90% de los pacientes ni siquiera tienen una mutación asociada, y se ha visto que aparece más con la edad. Entonces digamos que se ha venido, pues está ahí como en ese punto medio entre una distrofia y una degeneración, pero pues también está descrita. Como tal, es una anomalía bastante frecuente, se ha descrito que está entre el 2 hasta incluso el 43% de la población general. Y qué pasa es que tenemos un subdiagnóstico porque muchas veces se nos pasa por completo. Vemos esa córnea como rarita y dice, ay, ¿qué es eso? Distrofia de la membrana basal epitelial. Entonces, es muy importante, como les digo, está en se ha visto que solo en el 10% de los casos asociada al TGF-beta, pero el resto no tienen absolutamente nada. Entonces yo pues la consideraría un poco más una degeneración, pero pues ahí está, ya depende de la interpretación que cada uno le quiera dar. Ocurre más a nivel de adultos y mujeres sobre todo, y es bastante bilateral y asimétrico. Este es el patrón en mapa que nosotros podemos ver. Como ven, vemos como un centro que es bastante opaco, con algunas lagunas que no se ven aquí. Son como algunas lagunitas que son completamente claras como tal. Y básicamente ocurre porque esa membrana basal se empieza a duplicar, se empieza a plegar y pues empieza a generar todas estas molestias a nivel visual. El patrón en mapa es de un tamaño variable, como les decía, centro opaco con lagunas claras, y básicamente son esas láminas de epitelio de la membrana basal que se empiezan como a reduplicar y a ser como redundantes a este nivel, y esto obviamente puede generar molestias visuales, se obstruye el eje, empieza a generar un cierto grado de astigmatismo también. En la microscopía confocal se ha visto que estos depósitos son hiperreflectivos a nivel de la membrana basal. Tenemos otros patrones, el de microquistes no se los traje, les traigo este que es el patrón en huella como tal, que representa líneas paralelas también a nivel de esa membrana basal y son mucho mejor visibles, o las podemos visualizar mucho mejor con retroiluminación como tal. ¿Qué me predispone a estas lesiones? Es que yo hago una lesión corneal recurrente, pues que también tienen su difícil manejo, y histológicamente son líneas fibrogranulares extendiéndose al epitelio, y en la microscopía confocal vamos a ver estrías oscuras de epitelio adyacentes a la UMA. Van a ver que muchas veces les menciono como tal la histología, sin embargo las imágenes histológicas son muy escasas, porque como les digo, muchas veces pues, esto puede resolver sin tratamiento. Entonces, pues digamos que esos especímenes se han perdido un poco a lo largo del tiempo. Algo que se compara entre distrofia y degeneración en nuestros contextos estudiados. Digamos que las degeneraciones periféricas obviamente no afectan el eje visual, sí, y las distrofias eran así centrales. Entonces aquí sí tiene afección central, por eso es que siempre está clasificada en la parte de distrofia. De pronto ahora entiendo una discusión distinta, pero hasta donde yo lo tengo entendido, es una distrofia. ok. De hecho, así está distrofia de la membrana basal epitelial. Sí, de acuerdo. Y bueno, tenemos esta última forma. Ah, los, los dejo acá. Los dejo acá. Lo que te tira Es ahí. Bueno, y aquí vemos pues ese patrón en bleco, en ampolla, que vemos este material que es bastante granular, que nosotros lo vemos como básicamente un patrón empedrado. No requieren tratamiento también, generalmente, a menos de que generen muchas molestias visuales, podríamos hacer un debridamiento manual o también pues, el láser excimer con terapia fotorrefractiva. Bueno, ya vamos avanzando, vamos a las degeneraciones del estroma medio y profundo. Vamos a empezar con nuestro arco seguido, el famoso gerontoxon que nosotros conocemos. Realmente el gerontoxon se ocasiona por depósitos lipídicos tanto a nivel del estroma anterior como el posterior. Lo que describe la literatura es que esos depósitos lipídicos como tal se depositan primero en la DSM y luego adyacentes a la UMA, como en orden en su historia natural de la enfermedad. Son bilaterales, estos tienden a ser realmente mucho más simétricos. Vamos a ver siempre una zona muy delimitada entre como tal mis depósitos o mi gerontoxon y el limbo. ¿Por qué? Porque recordemos que son depósitos adyacentes a la DSM y adyacentes a la UMA. Entonces nuestra DSM termina a nivel de la línea de Schwab y nuestra UMA pues también termina el limbo, o sea, no alcanza como tal a opacificar el limbo como tal. Entonces siempre vamos a tener esa zona de demarcación y se ven así como un aspecto palescente, grisáceo, que usualmente empieza en la periferia y que con el tiempo se va extendiendo hacia central, y muchas veces vemos unos gerontoxones bastante densos, pero siempre empieza en la periferia.
Y muchas veces inicia a nivel de la región superior versus la inferior. De la epidemiología ni siquiera tenemos que hablar de esto, esto lo vemos pues, todos los días, se describe que el 70% de los pacientes mayores de 60 y hasta el 100% de los pacientes mayores de 80 lo van a tener, ocurre más en hombres, ocurre más en afroamericanos y ocurre en aquellos pacientes con más de 80 años. Como nos mencionaba ayer el doctor, esto se podría en estadios donde yo no tenga esa distrofia corneal de Schneider, pero no tenga ese patrón cristaliniano, nos podría confundir. Entonces, siempre que yo vea un arco senil, pues en un paciente joven, pues pensar que de pronto también puede estar cursando con una distrofia de Schneider, que todavía no le ha aparecido esa configuración cristaliniana. Recordemos que esta distrofia es por mutación del gen VDA1 que regula el metabolismo del colesterol. Entonces, también tenerlo presente para pensar o que puede ser una distrofia de Schneider o que tenga algo sistémico. O, ya les voy a explicar y ahorita les doy una diferencia. Entonces, eh, si la composición, como les venía diciendo, esto tiene la misma composición histológica que una placa aterosclerótica. Es básicamente lo mismo, la única diferencia es que yo aquí no tengo esos macrófagos espumosos tragándose ese colesterol, sino que yo solamente tengo esos depósitos de colesterol, de esteros de colesterol y de glicéridos neutros con células espumosas. Hay una teoría que dice que puede ser de origen propiamente del estroma, pero también hay una teoría que nos dice que tiene un origen vascular, que básicamente es todas las moléculas de LDL que sabemos que vienen del hígado y viajan hacia el tejido como tal, cuando llegan a nivel de la circulación lumbar empiezan a generar disfunción endotelial y fugan. Y entonces, a raíz de esta teoría se dice que aquellos pacientes que tengan una hiperemia ciliar crónica, su gerontoxin se puede desarrollar más agresivamente o más tempranamente por el origen. Entonces, para que nosotros hagamos la correlación, y como les decía, si yo tengo un arco senil en un paciente joven, primero, pues también lo que les decía anteriormente, pensemos en una distrofia corneal de Schneider, o segundo, que podría pensar que ese paciente tiene una dislipidemia de estas que tienen origen familiar, una hiperlipoproteinemia 2A y 2B, que estas hiperlipoproteinemias cursan muchas veces con depósitos, obviamente con un arco senil temprano, tienen depósitos de lípidos a nivel incluso de lo que vienen siendo los músculos, de lo que vienen siendo los tendones, y también cursan con lo que vimos en oculoplástica, con los antelasmas a nivel vertebral. ¿Qué me diferencia o qué debería pensar? Si yo tengo un paciente de menos de 40 años, yo le hago su panel, digamos que metabólico, y si ese paciente tiene un panel metabólico completamente normal, me oriento más hacia una distrofia de Schneider que pueda estar cursando, digamos que de forma temprana. Pero si ya ese panel metabólico me sale alterado, yo podría pensar en alguna alteración de estas, una dislipidemia familiar o alguna causa secundaria que también me genera elevación de los lípidos, como lo es el síndrome nefrótico, el hipoparatiroidismo, perdón, el hipotiroidismo, la cetoacidosis diabética y pues obviamente enfermedades mucho más extrañas que es el déficit de lecitina colesterol, acetiltransferasa. Entonces, básicamente diagnóstico diferencial, este paciente es normal, si es un paciente adulto mayor, pero si es menos de 40, pienso en una distrofia o en una enfermedad sistémica de colesterol. Pasando, tenemos una degeneración en un surco, realmente esta es bastante sencilla. Lo que nosotros tenemos acá es mi paciente con gerontoxin, pero que asociado a eso empieza a tener un adelgazamiento estromal periférico. Este adelgazamiento es completamente idiopático, no se ha encontrado por qué ocurre en los pacientes, sino que lo que se ha visto es que inicia usualmente muy focalmente, pero que se puede extender de forma circunferencial. No se ha descrito tampoco que induzca astigmatismo como tal, y yo lo encuentro como una de las de mi examen físico que se ha descrito que si esa degeneración promete como que es 180 grados, es muy circunferencial, de pronto a mi paciente con cirugía de catarata no le haría incisión en córnea clara, sino que preferiría de pronto hacer un túnel escleral, como pues teniendo en cuenta que ese estroma periférico ya está muy adelgazado, como que por riesgo de que tenga una fuga o de que esa incisión no quede bien hecha y no sea autosellante por el adelgazamiento del estroma. Bueno. Seguimos avanzando, tenemos la degeneración en piel de cocodrilo, el famoso chagrin. Esta como tal es una degeneración en mosaico que ocurre principalmente en opacidades que se forman principalmente. Tenemos una forma anterior, que son opacidades que son adyacentes a la Bowman, o posterior, que son adyacentes a la DSM. Clínicamente no es que sean muy distinguibles, pero se ha escrito que la forma anterior puede estar relacionada a trauma, hipotonía, keratopatías en bandas, megalocorneas ligadas al X, o el uso crónico de lentes de contacto rígidos, mientras que la forma posterior es la forma más común relacionada con la edad, también se ha relacionado con la distrofia de Fleck, el pseudosantoma elástico, queratoglobo y degeneración amiloide polimorfa, que vamos a hablar más adelante. Y como ven, tiene este patrón en mosaico, tiene una opacidad como tal en la Bowman que genera pues, prácticamente esa apariencia grisácea y tiene unas áreas poligonales que son claras. Lo que se describe es que estas áreas poligonales son principalmente por la inserción oblicua de las láminas de colágeno adyacentes a nuestras crestas opacificadas y que por eso nosotros tenemos esa configuración en mosaico.
Yo en la práctica las he visto mucho más periféricas que centrales, pero Manis pues nos dice, de hecho revisé esta mañana y ellos escriben textualmente que son más comunes centrales que periféricas, no sé si de pronto es un error, pero se ha visto, pues yo las veo mucho más periféricas que centrales. Sí, entonces como les decía, la forma anterior son básicamente indentaciones en la capa de Bowman con crestas calcificadas en aspecto de dientes de sierra y adyacente a este se insertan esas fibras colágenas de forma oblicua que nos generan las zonas claras. En la forma posterior lo que ocurre principalmente son vacuolas a nivel de la descemet o de la periferia corneal. A nivel de la microscopía confocal, nuevamente vemos en la forma anterior áreas poligonales hiperreflectivas y en la forma posterior más bien gránulos puntiformes que están siempre delimitados en el estroma posterior. Esto realmente tampoco requiere tratamiento, completamente asintomático, ni siquiera cuando compromete pues, lo más central. Pues no está escrito nada que tengamos que hacer con respecto a esto. Pasando a la degeneración amiloide polimorfa, esto es una degeneración también que la podemos encontrar comúnmente, es bilateral, simétrica, es central, y va a afectar principalmente lo que es el estroma profundo y adyacente a la descemet, que se dice que se forman básicamente unas opacidades que son similares a la degeneración en la TIS, o sea, depósitos de amiloide. Sin embargo, la literatura es muy clara y nos dice ni la degeneración en la TIS ni esta degeneración amiloide polimorfa están en ninguna forma relacionadas con las amiloidosis sistémicas, sino que son depósitos que se han encontrado que también pueden estar relacionados al envejecimiento. Cuando nosotros las vemos acá, pues estas básicamente opacificaciones en aspecto como de, sí, como brillante, que incluso están muy cerca de la descemet en el estroma posterior. Cuando lo vemos a la retroiluminación adquiere esta configuración, la literatura dice que tiene como configuración en, en manija, literalmente como Dorno. Estaba pensando cómo se decía eso, porque en mi mente era Dorno y dice, ¿cómo se dice eso? Porque no es picaporte, esto ¿cómo se llama? Manija. Sí, la manija pues, de la puerta. Dice que tiene esa configuración y realmente tampoco se ha visto asociada a ninguna entidad sistémica, o sea, realmente puede ocurrir en algunos casos concomitante con una degeneración esferoidal, pero tampoco es que sea mucho común, muy común. Entonces, básicamente, afecta estroma medio y profundo e intenta la descemet, las vemos blanquecinas, y esto tampoco requiere tratamiento, no suelen afectar la visión. Cuando el doctor dijo eso ayer, lo busqué, porque me llamó la atención que algunos corneólogos decían que se asociaban y otros que no, o sea, un tema muy debatido. Y en realidad en la revisión que yo hice, sí se ve que algunos pacientes pueden tener incluso que puede ser una de las pues, primeras manifestaciones, que puede ser una puerta de entrada para el diagnóstico. Realmente, o sea, uno tiene que descartarlo. Al final del día, esas córneas sí, cuando son las disques centrales, eso sí tenemos muestra para mandar a patología. Y eso sí se ha visto que esa amiloide tiene con rojo combo. Entonces, definitivamente es un paciente que tiene que entrar en una investigación sistémica para descartar. Si es algo aislado, perfecto, pero hay que descartarlo. Pero no, que no podría buscar que algunos dientes y otros que no. Ok. Bueno, y algo muy importante es que obviamente la degeneración de la TIS, si bien los depósitos son similares, el aspecto es completamente distinto. Ayer vimos que eran unas líneas verticales completamente robustas, o sea, configuración completamente distinta. A veces se dice que se nos puede confundir esta si no vemos bien qué parte del estroma está afectado o qué capa como tal de la córnea se nos de pronto confunde con una distrofia de Meesmann, que también tiene como que esa apariencia un poquito granular, pero en general tener en cuenta que es una degeneración. Y que son, al final del día, son tan sutiles que no tienen afección visual, de la sí tienen afección visual. O sea, en la risa tienden a ser más densos, tienden a ser más centrales, tienden a ser más blanquecinos. Entonces, estos pacientes sí tienen generalmente baja visual. Bueno, aquí pasando, creo que de las últimas de las que vienen siendo las degeneraciones del estroma, tenemos como tal la degeneración marginal de Terrien. Esta se caracteriza principalmente por un adelgazamiento que compromete el área superior de la córnea, todo el sector superior. Lo que se ha visto en este tipo de degeneraciones es que es completamente, pues en la mayoría de casos, idiopática, no hay un proceso inflamatorio asociado, no hay como tal ninguna enfermedad asociada y es completamente, pues, de causa desconocida, ocurre de forma bilateral y puede ser bastante asimétrica, inicia más en los pacientes mayores de 40 años y es mucho más común en hombres. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro junto a esto? Pues puedo tener una presentación en paciente juvenil que se le va a denominar queratitis marginal,
de PUC, si esta es una presentación dentro del espectro de la enfermedad, que es mucho más inflamatoria. También cuando la vea, tengo que hacer un diagnóstico diferencial, con lo que hablábamos con Valentina, una queratitis ulcerativa periférica, un PUC y un MURE. Aquí, ¿cuál es la diferencia central? Yo tengo mi epitelio, que puede estar atrófico o puede estar sano completamente. Y obviamente que esto es una entidad asintomática. Muchas veces los pacientes consultan es más que todo por la parte estética, que se dan cuenta que les sale como una línea blanca alrededor del ojo, pero ellos realmente cursan con algo que es completamente indolente. En cambio, el PUC y el MURE pues van a ser cuadros bastante floridos. El PUC, pues obviamente, el MURE, perdón, sabemos que es una úlcera idiopática y que no tiene una enfermedad inflamatoria asociada, y en cambio el PUC pues tiene una enfermedad sistémica, como lo voy diciendo, la artrosis idiopática juvenil, todas estas condiciones autoinmunes. Entonces, pues tenerlo en cuenta. Aquí yo encuentro un paciente, digamos que sistémicamente sano. Es diferente aparte porque el PUC, el PUC, eso generalmente es una escleritis asociada a una zona de aplazamiento. Sí. Entonces, obviamente aquí no vas a encontrar la esfera alterada. Esos pacientes generalmente vienen, sí, por la parte estética, pero porque tienen una afección visual importante en el sistema, generan muchísimo astigmatismo, la verdad. Entonces, el paciente dice, yo no veo, entonces yo veo si tiene algo por donde son hiperactivados. Entonces, son pacientes que son muy difíciles de manejar y uno tiene que seleccionar muy bien qué es lo que va a hacer, porque al final, por ejemplo, el tipo de operación que tengo ahora mismo es un paciente que se llama Pablo. Los sueños, mis vecinos, no vuelvan, por favor. El día que me tocó para esa catarata, igual va a necesitar una corrección con lente de contacto escleral posiblemente en una área de nacimiento. Entonces, bueno, son difíciles de manejar. Sí, como les decía, las características empieza como tal en el sector superior y digamos que va avanzando circunferencialmente. Como nos decía la doctora, o sea, este adelgazamiento obviamente aplana, dependiendo pues qué tantas áreas compromete, pero digamos que como empieza a nivel superior, se aplana ese meridiano y tenemos un meridiano horizontal más curvo. Entonces la razón es que esto no genera un astigmatismo en contra de la regla. Entonces, eso es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahí, miren, y lo que les decía al inicio, aquí sí tenemos una vascularización bastante marcada y siempre hay como una muesca o como una hendidura entre el área de trazamiento, y aquí en esta muesca también se nos depositan lípidos muy frecuentemente. Si ven, esto tiene ya como un aspecto amarillento, y esto también nos ayuda a diferenciar con una úlcera de Muren, donde esto pues tampoco ocurre. Listo. Tenemos depósitos lipídicos, y lo que puede ocurrir es que esto también puede tener, digamos que una progresión variable. Comunes que nosotros encontremos que progresa lento a lo largo del tiempo. No es como muy común que ese paciente nos vaya a perforar en 2 días. Realmente es una enfermedad de larga evolución, y cuando evoluciona con los años se puede ectasiar. Podemos tener una perforación espontánea con una obstrucción de contenido mural, y podemos tener un hidrox corneal que se dice que es agudo y es atípico. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que dice la literatura es que cuando llega al hidrox no se rompe como tal la S, nos genera, digamos, como ese hidrox del queratocono y la fibrosis, sino que se llena como, se forma una bolsa como tal llena de un acuoso. Entonces hace como esa apariencia un poco atípica de un hidrox. Bueno, como les decía, les venía comentando, en estadios iniciales puede ser bastante asintomático, puede empezar como tal a generar ojo rojo, y ya obviamente cuando sigue progresando con el estigmatismo que empieza a generar, pues el paciente va a consultar por visión bastante borrosa. A nivel histológico vamos a ver el crecimiento estromal, desorganización del colágeno e infiltraciones lipídicas. Y lo que les venía diciendo es un astigmatismo en contra de la regla, lo más común. Hay unas excepciones que les voy a mencionar a continuación. Lo que nos propone la literatura es que nosotros clasifiquemos a ese paciente como una degeneración marginal de tierra. En Wong y sus colaboradores en 2015 propusieron una clasificación en base a los hallazgos que nosotros tengamos en UCT. Entonces, básicamente, ¿qué nos describieron? Si el paciente tiene una curvatura anterior normal y posterior normal también, y esa área de adelgazamiento es de más de 560 micras, pues es un estadio 1, como vemos acá. En un estadio 2, esa superficie anterior se vuelve cóncava. No sé si alcanzan a detallar aquí en la imagen, se ve como esa depresión, esa mosquita, pero la posterior está completamente sana, y esa área de mayor adelgazamiento es entre 410 y 560 micras. La tercera ya no está esta concavidad, pero la posterior, bueno, está la concavidad, pero la posterior también se afecta.
una protrusión de la corte posterior, y pues aquí está como tal 240 a 410 micras. El estadio 4 se pierde como tal la concavidad, pero la parte posterior se abomba mucho más, y pues el área de desplazamiento es de 130 micras y 240. Ya aquí tenemos como tal un abombamiento también de la cara anterior en el estadio 5 y de la posterior, y aquí tenemos obviamente un adelgazamiento mucho más marcado entre 130 a 240 micras. Y el estadio al que no queremos llegar es obviamente perforación espontánea. Miren aquí esta exclusión de contenido urial que podemos tener. También hay una descripción clínica que es mucho más viejita, digamos, esto es lo más reciente, pero también se nos dice, si no tenemos el OCT inmediatamente, hagamos una clasificación en base a la clínica. Entonces el estadio 1 es un adelgazamiento corneal periférico que no vasculariza, el estadio 2 ya tiene vascularización, y el estadio 3 pues, está asociado también a picos como tal. Y esto, pues la idea es que nos vaya guiando hacia donde yo debería orientar mi tratamiento. Se ha asociado que puede presentarse con distrofias corneales polimorfas posteriores, con la distrofia de la membrana basal epitelial, queratoconjuntivitis infernal o el eritema levatum. Como tal el tratamiento, nosotros no hay nada que frene la progresión de esta enfermedad. Aquí lo que nosotros podríamos es observar al paciente, aplicar unas gafas, unos lentes híbridos, o como comentaba doctora, unos lentes esclerales que no se apoyen en esa córnea para no generar, digamos, un daño adicional. Y en caso ya de que ese paciente perfore, pues obviamente va a tocar hacer un injerto, un parche en el episodio agudo, ya sea un parche de córnea, un parche de esclera, para pues tratar de frenar ese proceso. Y ya en estadios finales, pues sí, tocará hacer una queratoplastia penetrable. No tienes que notificarla. No tienes donde agarrar la superior. Y este es un estudio donde se ha visto que es... Para evitar eso, uno tiene, cuando se que le diagnostica, tiene que advertirle al paciente si tiene un tratamiento, no sé qué, vaya, use la papel de detección, no vamos a deportes de contacto, no sé qué. Entonces es nuestra labor para tratar de llegar a ese punto. Eso vaya sucediendo definitivamente a donde uno está listo, o sea, como que va, lo va siguiendo, digamos, con el tiempo, y eso no me tocaba, pero si es un área obviamente de debilidad. Entonces es un paciente que se le ocurrió una parte con terminación máquina, se va a poner a jugar para después, obviamente, sin la receta. Pues, ¿Qué va a pasar? Pausa. Pero tú le advertiste, tú le pediste tu nombre. Que él le dio por padre y su problema. Eso hubo otro. Iba a terminar en escleroqueratoplastia, que sabemos que es o tiene mal pronóstico, realmente las escleroqueratoplasias, porque te llevas el ángulo, ya tienes forma de nada. Entonces, sirve como un buen parche por mientras, pero realmente son trasplantes que tienden a fallar. Bueno, y aquí lo que se ha escrito y lo que dice la literatura es que su presentación obviamente eran adultos mayores. Aquí les traigo un artículo donde ya hay casos reportados donde aparece en población pediátrica. Esto es, no lo había visto la doctora Luisa. Se ha escrito incluso en casos de pacientes más jóvenes. Este es el paciente más joven descrito, tenía 5 años, y es la imagen que vemos acá. Se presentó también con asintomático en el momento, pues él solamente consultaba. El papá se dio cuenta principalmente que tenía esa zona blanquecina en la córnea y consultó, y al examen físico, sorpresa, una degeneración marginal tierna, aquí vemos el adelgazamiento como tal con esa neovascularización adyacente. Se le pidieron todos los exámenes, solamente pensando que este paciente no estuviera haciendo una queratitis ulcerativa periférica, de pronto una presentación atípica o un MURE, y pues todo salió negativo: hemograma, PCR, ANCA, factor reumatoideo no tenía ninguna enfermedad inflamatoria asociada. Se vio que estos dos pacientes, tanto el de 5 como de 10 años, y curiosamente no tenían astigmatismo en contra, sino con la regla. Entonces fue como una excepción también. Puede que haya algo asociado que no genere que ese meridiano sea plano, sino que de pronto se incurve. Y lo que se ha escrito es que en verdad esto era un término, ni siquiera era la presentación juvenil que puede ser inflamatoria, sino que en verdad esto no tenía ningún marcador inflamatorio asociado. Aquí vemos que un hallazgo característico que ellos encontraron fue la hiperreflectividad del estroma anterior, que ellos suponen que podría ser, digamos, un proceso inflamatorio subclínico que no genera síntomas, pero como tal es la etiología de ese tratamiento en estos pacientes tan jóvenes. Ellos como tal dicen siempre hacer diagnósticos diferenciales, siempre que nos quedemos tranquilos con este tipo de pacientes, y el tratamiento en estos casos, principalmente la observación. Ellos no les han hecho completamente nada hasta el momento, y proponen, y está en investigación, y de hecho hay como 2 series de casos reportadas, que un cross-linking a este nivel de pronto podría fortalecer un poquito el estroma y ser beneficioso para detener la progresión. Entonces eso también parece bastante interesante. Solo que el tema es que ahí está muy chiquito, entonces puede ser cero negativo. Entonces puede ser algo muy grande de todo frente a después. También. No sabe.
Entonces, con respecto a los que acuérdense que mientras, cuando hacemos los tratamos de evitar las células lumbares, posicionar en ultravioleta de las células del limbo, porque eso es completamente periférico, pues realmente puede, o sea, tratar de evitarle un problema y ganarle otro. Sí, sí, sí. ¿Y el estudio es de cuántos años? Este es del año pasado, de 2024. Las series de casos, en este mal, están en 2020. Sí, la progresión que nos va diciendo. Bueno, esta ya prácticamente de las últimas. Tenemos la queratopatía lipídica. Como tal, hay dos formas: una primaria, que es completamente idiopática, que es supremamente extraña, y hay una forma secundaria que siempre se asocia a un insulto corneal. La forma primaria, como ven acá, son esos infiltrados, hay usualmente una neovascularización asociada, y estos sí son depósitos propiamente lipídicos, no como digamos cuando les hablaba en la degeneración esferoidal, que son, aparentaban de pronto ser lipídicos. Estos vieron netamente lipídicos, miren que se ven amarillo, blanquecino, y como tal, pues básicamente en la forma primaria no tenemos nada predisponente, son pocos los casos que se han descrito de esta forma, y se forman también depósitos de colesterol, de ácidos grasos libres y todo esto, asociado pues también a una neovascularización. Puede ser la forma primaria unilateral, bilateral, central o periférica, y pues nosotros también la debemos tener en cuenta. La forma secundaria, como nos comentaba, vale, pues este es un caso de un paciente que hizo un herpes zóster, hizo una forma secundaria de queratopatía lipídica, y este es un paciente que hizo una queratopatía lipídica secundaria, una neovascularización que tenía a nivel corneal. Entonces, como les digo, siempre hay un insulto corneal, ya sea herpes, trauma, alguna lesión química, hay algo predisponente que nos hace que se genere como ese tipo de fuga de lípidos a nivel adyacente. Se describen dos formas. Esta es como la forma discoide. Siempre nos dice que la forma discoide no tiene inflamación activa, pero estas formas que tienen como una forma en abanico, nos dice que hay una inflamación activa subyacente. También se ha escrito que depende mucho del perfil del paciente. Si ese paciente tiene unos ApoB anormales, pues esa lesión normalmente regresa, pero si esa lesión se queda, pues no va a como tal regresar, y pues eso es como un dato interesante. Como tal, lo que les decía, son depósitos lipídicos en el estroma medio. Muchas veces hay necrosis y muchas veces también hay infiltración de histocitos, como tratando de absorber esos lípidos. El tratamiento es muy anecdótico en estos casos, no hay como algo estandarizado, se necesita mucha investigación sobre este tipo de tratamientos. Se ha dicho que las corticoides pueden, digamos, disminuir la neovascularización, y pues como se cree que la fuente aquí también de esos depósitos son los vasos, pues se ha visto como con distintas estrategias, como los corticosteroides. También se ha escrito la terapia con láser arcoíris verde a nivel de los vasos, terapia fotodinámica con verteporfina, y muy recientemente, y esto creo que lo estaban presentando en el Congreso, se ha descrito la quimioembolización con mitomicina C intraquirúrgico. Se inyecta a nivel del vaso para que ese vaso se colapse y pues tratemos de recuperar. O sea, De mucho toca canalizar el vaso literal. Sí. Se tiene que hacer maíz. Y se tiene que hacer una hora 34 Pero es difícil, sobre todo que tienes que buscar, se describe que hay un vaso aferente y un vaso aferente. Entonces tú tienes que buscar el vaso aferente para poder que esa mitomicina realmente llegue a esos vasos. Entonces, por ejemplo, en la imagen previa, el de arriba es más fácil. Tú tienes un solo vaso que es el vaso motriz, que tú sabes que va a embolizar. Pero el de abajo, por ejemplo, ¿a cuál vas a hacer? Yo veo hay 3 troncos gruesos, pero el resto se ven muy delgados. Entonces, es difícil, y tampoco hay estudios a largo plazo todavía de qué pasa con esa mitomicina que llega al estroma, si eso afecta eventualmente el endotelio. Sí. Y como dicen, se ve muy bonito en los videos, lo veo, yo muy valiente, yo lo bueno. Y cuando tú entras a ese vaso, eso sangra. Entonces tú ya no sabes si estás en el vaso aferente, en el vaso inferente, si estás en el coma, estás de arriba, si estás abajo, ya no sabes qué es. Entonces creo que es algo que tenemos que seguir investigando, pero se ve prometedor para estos pacientes. Ya. Ya finalizando, tenemos los queloides corneales. Estos también son secundarios a un insulto corneal. Aquí la diferencia es que yo, digamos, no tengo una neovascularización asociada. Se ha escrito mucho que estos queloides ocurren no inmediatamente a la lesión, sino que ocurren de pronto años después, en donde se genera una respuesta fibroelástica supremamente exagerada, y es lo que genera como tal el queloide. Se ha visto que estos histológicamente tienen proliferaciones fibroblásticas y de miofibroblastos, un colágeno desorganizado. Y como les decía, esta de pronto la podemos confundir con una degeneración de Salzmann. Aquí el punto joven tiende a ser hombre, y pues está el antecedente, ¿sí?
Entonces, siempre que lo tengamos presente, pueden crecer, pueden extenderse. Tratamiento, podríamos hacer una creatinina superficial, sin embargo, esto está en el estromo, evitamos tener un leucoma residual, y se ha visto pues, también que en algunos casos, pues, donde interfiera en el eje visual, podríamos hacer una lamelar o una penetrante como alternativa. Y ya vamos a terminar, porque son poquitas realmente las degeneraciones del endotelio. Vamos a terminar. Vamos a terminar, son 4 veces. Yo pienso que voy llegando y no, pero ahora sí es verdad. Está tomando un café, no pasa. No, eso era por lo. Ya regálame café. Me rindó la exposición de la mujer. No, pero se quedan 2 diapositivas, 3 diapositivas. Sí, sí, ya vamos a terminar. Bueno, esto tenemos los cuerpos de Hassel-Henle, que como tal son las mismas butas que se nos forman en una distrofia de Fuchs con las presencias de la SM, pero la característica es que nosotros las vamos a encontrar a nivel periférico. Realmente yo ni siquiera encontré una imagen como tal de las butas periféricas. Esto es muy probablemente una Fuchs. Solamente como para que nos orientemos. Son difíciles de verlas, solamente aquí en la lámpara de Endido hay que hacer reflexión especular para nosotros identificarlas, pero si las vemos de forma periférica, como nos decía el doctor, pues una forma de entrenamiento para cuando tengamos que ver unas verdaderas, pues hacerlo. Son engrosamientos de la desmet, ocurren con la edad, como les venía diciendo al puro inicio, la desmet se sigue depositando con la edad, entonces eventualmente se engrosa y con la edad pues también perdemos células epiteliales, sobre todo pues a este nivel, entonces pues las podemos encontrar y se denominan así, cuerpos de Hassel-Henle, y las vamos a ver como estos, las gotitas, pues las zonas pues hiporreflectivas que nosotros vemos a la reflexión especular. Y ya por último, ¿sí? Es la degeneración farinata. Pues tenemos la córnea farinata. Esta también se ha visto que estaba debatido si era una degeneración, una distrofia. Se veía que un porcentaje de los pacientes tenían una herencia autosómica dominante. Y aquí lo que ocurre es que a nivel de la DSM pues hay unos depósitos hiperreflectivos que son gránulos de lipofuncina. Entonces tengámoslo presente, son gránulos asociados al envejecimiento, son completamente normales. Muy probablemente que lo veamos con un tipo de herencia familiar, pero son asintomáticos. Realmente aquí nosotros no tenemos que hacer nada. La asociación es una degeneración amiloide polimorfo, un queratocono, o algunos casos de ictiosis se ha visto, y que nunca lo confundamos con una distrofia cuando lo veamos, porque puede llegar a preocuparnos un poco, porque sí se ve toda esa córnea con un aspecto durmiendo. Y listo. Sí, esto es principalmente lo de la córnea farinata. Y ahora vamos a hablar de generaciones de la cámara anterior. Y esta fue la referencia. Pero no, interesante, la verdad. Ya, o sea, yo esas clases tanto de historias como de generaciones